Bueno, buenas noches a quienes se van sumando. Vamos a esperar unos minutos. Podríamos empezar comentando que vamos a trabajar la hora que dure el primer vivo. Ahí interrumpimos y retomamos en 10 minutos y hacemos un cierre. La idea sería que en la última parte trabajaríamos o pensaríamos algo de las preguntas y bueno, y haríamos la despedida. Exacto. Sí, la idea sería eso. Bien, preparé algunas cosas. Bueno, el episodio 2, como lo nombraste, se llama Extrañar la clase. En base a eso yo pensé como, primero, una cuestión que es que por ahí estos tiempos de pandemia nos den otras condiciones para hacer audibles algunas cosas que en la facultad y en algún entre nos ya veníamos discutiendo. La vez pasada vos marcaste el enunciado, se da el deseo de dar, y el otro enunciado de la risa en común o el común reír. Y empezaste hablando de algo que Mechi resaltaba, que era la revolución gramatical. Yo mientras vos hablabas me acordaba de lo que alguna vez creo que vos habías dicho, hoy chequé la cita de Nietzsche, vos decías Dios ha muerto, pero la gramática sigue viva. Y encontré en el crepúsculo de los ídolos que la cita era: temo que nos vamos a desembarazarnos de Dios que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática. Y otra cosa que me venía la otra vez mientras vos hablabas, en cuanto a eso de participar de la batalla de cómo nombrar, es una cita de Foucault que dice: el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas y los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha. Que a mí es una cita que me viene acompañando hace mucho tiempo. Y pensaba también que en esa batalla de cómo nombrar, para mí es importante que siempre esté el intento, yo escribía, ¿no?, de abrazar lo que no puede nombrarse, digamos, siempre con esa oscilación. Y otra cosa que pensaba en esto del común reír, es esto también en relación a lo que vamos a trabajar hoy, que uno de los ejes es retomar la solidaridad, es esto de cómo se llevan religiones y algunas militancias con la alegría del dar. Y me acordaba también ahí de la cita de Foucault de no hace falta ser triste para ser militante. Hoy me mandaste como alguno de los temas para trabajar: extrañar, solidaridad, Estado. En torno a Estado me anotabas mano dura sanitaria, Estado y mercado, límites del Estado y bien común. Otro eje era el terror, vivir en el terror, y productividad, exigencias de la productividad. Y en eso yo fui pensando respecto de extrañar, que en algún texto último y en algún Twitter supongo, vos escribías que extrañan temblores y vacilaciones de la oralidad, murmullos y expectaciones del aula antes de comenzar. Extrañan el momento único de disímiles soledades encendidas. Y la otra vuelta, conversando con Ayelén, hablábamos de a qué llamamos distancias. Y la idea de extrañar suele traer como el acople y desacople de espacios y de relaciones. Y ahí el juego de cercanías y distancias, que sabemos que no se trata solo de lo espacial. Entonces, pensaba que hay distancias que quedan modificadas y cualificadas por ciertas emociones que anidan o que son paridas en las relaciones. Y pensaba también que a veces el extrañar queda acoplado con la idea del sufrir. Entonces, ¿desde cuándo pensaba distancia, extrañar y sufrir quedan acoplados y cómo desacoplarlos? Y pensaba también que quizás en ese acople embichaba la cosa la lógica de propiedad. Y pensaba en relación a lo que también vos decías, que por ahí lo que se extrañen son estados, temblores, vibraciones que provocan a veces algunas cercanías, algunas relaciones en algunas aulas, como pasa a veces en el aula 14 algunas noches de los miércoles. Y creo que son estados que nacen de algunas conexiones
pero también nacen de algunos derrumbes y de algunas alegrías. De los ejes que ibas marcando, se me ocurrieron varias cosas. Y pensé como en agruparlos. Solidaridad, Estado y productividad van en relación. Sobre la exigencia de productividad, sobre los tres en realidad pensaba que es una trampa quedar en la dupla Estado o mercado. Y pensaba en relación con eso, primero respecto de la productividad, las exigencias que en torno a eso aparecen, pensaba en el rendimiento y esto de que un ministro, no sé bien quién era, hable del sexting en televisión, y pensaba en esta cita de Foucault, el poder penetra los cuerpos, y cómo ya no solo lo personal es político, sino ahí se ve claramente que lo íntimo también es político. Las exigencias intelectuales, ahí me vino una cita de Severino Di Giovanni que a mí me gusta mucho, en un texto que se llama Derecho al Ocio, que dice: más trabajamos para el patrón, más consumimos nuestra existencia, encaminándonos rápidamente hacia un fin próximo. Más trabajamos, menos tiempo nos queda para dedicarlo a actividades intelectuales o ideales, menos podemos gustar la vida y sus bellezas, menos disfrutamos alegrías, placeres, amor. No se puede pedir a un cuerpo cansado y consumido que se dedique al estudio, que sienta el encanto del arte. Un cuerpo exhausto, extenuado por el trabajo, agotado por el hambre y la tisis, no apetece más que dormir y morir. Y en torno especialmente a todo lo que trae la idea de solidaridad, pensaba en los usos del marketing, de las campañas, de la religiosidad, que la usa para el lado de conciencia, en los riesgos de la verticalidad, el show del yo, la lógica de la propiedad, la victimización, la limosna, y ahí me acordé que en algún momento lo compartimos en algún grupo de los lunes, un discurso, una charla que dio alguna vez mi abuelo en relación con la figura de Evita, y él en ese texto diferenciaba, en realidad el texto lo escribió mi abuela, pero lo leyó mi abuelo, y encontré, hoy lo fui a buscar, y encontré que decía: la limosna dada para la satisfacción de quien lo otorga deprime y aletarga. La ayuda social, honestamente practicada, tiene virtudes curativas. La limosna prolonga la enfermedad, la ayuda social mitiga las enfermedades. Es accidental, no tiene método ni meta, lava culpas en la puerta de una iglesia. Y pensaba en aquello que dijo Evita, de donde existe una necesidad nace un derecho, y pensaba que por ahí lo partidario o el marketing podía decir: donde existe una necesidad nace una campaña partidaria o una publicidad, y que algunas militancias, que creo que vos lo dijiste en algún teórico, podrían decir: donde existe una necesidad nace un deseo. Y en esas derivas de la ayuda social me vino la idea de apoyo mutuo, que hay el libro de Kropotkin, que es de 1902, en la discusión con el evolucionismo y la idea de la cooperación dentro del proceso productivo, trae el nombre de apoyo mutuo, que para mí es como primo hermano de la solidaridad, y es un modo donde se saben de libertades expandidas en un común que se intenta no propietario. Y hace tiempo vengo como pensando bastante desde dónde pensar el ayudar, y me parece que ayudar no implica salvar, ni revictimizar, ni infantilizar, ni enseñar qué hacer, qué decir, o qué dejar de hacer, qué dejar de decir, ni obligar a hablar, ni obligar a denunciar, ni obligar a separarse, ni obligar como a abandonar formas de vida para imponer otras formas de vida que en general el yo cree mejores. En ese sentido, la idea de acompañar, que venimos trabajando desde lo clínico, va más por el lado de recuperar la suavidad, la ternura, el buen trato, el luchar con otros por modos para lograr desde ahí otras acciones y otros lenguajes, como proceso de alojar el dolor. En un sentido yo suelo hacer como el chiste, entre comillas, de que en el fondo de los miedos, en el fondo de todo eso, casi siempre están la muerte y sus fantasmas,
Y pensaba en esto que vos marcabas, Estado-mercado, pensaba en ni Estado ni mercado, porque si no la condena a elegir entre uno u otro garantiza cierta perpetuidad. Y pensaba en cómo nos relacionamos con las ficciones que ofrecen las legalidades. Y pensaba también si al Estado se le podía aplicar la idea de impoder que venimos pensando. Y pensaba cómo en las prisiones, en las pobrezas, en las violencias institucionales y patriarcales, a partir de los límites del Estado, se inventan formas insólitas, desesperadas, y me venía también ahí en la cita de Deleuze, de que cuando no queda otra, muchas veces se crea, que no está dicha así, pero es la idea. Y de cómo inventar, o como a mí me gusta mucho la idea de hacerle trampas al Estado, que es esto que también Deleuze y Guattari dicen de parasitar el lenguaje mayoritario. Y pensaba también qué es lo que gobierna la invención de salidas. Y pensaba que quizás lo que gobierne sea la claridad de la captura, de lo que ya no se quiere, de lo que ya no se soporta, y ahí no queda otra más que crear. Y vos sabés que me gusta mucho la idea de Hakim Bey, de zonas temporalmente autónomas. Yo también pensaba si existen en la vida momentos ingobernables, y me contestaba que creía que de a ratos. Y después sobre el otro eje, que es el terror, vivir en el terror, pensaba que el terror en la vida garantiza el sometimiento y el vasallaje, y que se suele usar el terror para enseñar, para criar, para gobernar, y que si gobierna el terror es muy difícil animarse a producir salidas, a hacer trampas o a inventar desobediencias. Y desde ahí algo que me viene interpelando es cómo amplificar libertades, o tomando alguna parte de la canción de Rocío, cómo inventar huecos, que yo suelo decir huecos en los que respirar. Bueno, todo eso. Bueno, buenísimo. Está lleno de matices lo que presentás. En algunas cosas tenés una orientación que no es exactamente la que voy a seguir, pero voy a ver si después la podemos integrar o hacerlas discutir, ¿no? Sobre todo, uno de los temas más difíciles que tenemos para pensar es el lugar del Estado, y se te escucha una posición mucho más contundente que la que voy a plantear ahora. Contundente en el sentido de una decisión de pensar por fuera del Estado, lo cual no está para nada mal, pero quisiera como pensarlo un poquito, y de hecho quisiera ser muy cuidadoso respecto del lugar del Estado. Antes de empezar con el extrañar, anoté una cosa que me quedé pensando después de la conversación de la semana pasada, y que hoy voy a retomar cuando hablaba de la idea del común reír, o de esa idea de transformar el infinitivo del verbo, en este caso reír, en un estado de lo común. Tiene relación con la cita que recordabas de Nietzsche. Es una vuelta sobre el problema de la gramática. Me parece que nos conviene pensar en un común reír y no en el común reír, porque me daba cuenta leyéndolo que en la expresión el común reír, el artículo articula una totalidad. En cambio, en la expresión un común reír, estamos subrayando que ese común reír no es único, ni es uno solo. Y este es un tema que ahora vamos a ver si se combina con el problema del Estado. Porque uno de los problemas más graves que tenemos en relación a pensar el Estado es que el Estado no puede actuar sin totalizar.
Y una de las cosas que creo que nosotros podemos aportar a la discusión es la detección de los momentos en donde se totaliza lo común. De hecho, venimos de la experiencia de pensar los grupos, y una de las cosas que más nos han dolido siempre de las situaciones de grupo son esa tendencia a la totalización. Lo podemos decir de alguna manera, no sé si por ahí tendríamos que aclarar un poco más qué es la totalización, pero la idea de la uniformidad, de la masificación, de la homogeneidad, son todas formas de pensar ese espacio de cercanías y distancias como una totalidad que pueda reducirse a una idea o a la idea de la totalidad, ¿no? Por eso me parece que tendríamos que apoyarnos más en discutir la gramática, y allí donde el otro día decíamos un común reír, y donde yo mismo escribí la idea de lo común pensado como el común reír, el común cuidar, el común proteger, el común abrazar, tener como una vacilación y decir un común reír, un común abrazar, un común cuidar, como discutiendo con las propias maneras que tenemos de hablar, de que eso no tienda a presentarse como una totalidad de lo que es la risa, lo que es el cuidado. Bueno, entrando en lo otro, a mí me parecía que nos daba ganas a todos, a quienes estamos escuchando esta conversación, a quienes las estamos tratando de sostener, de decir que extrañamos el aula. Y es cierto, no como un sufrimiento, está muy bien la distinción, habría que pensar eso, como el extrañar como una evocación del deseo, una evocación de lo amoroso que tiene el aula, no se transforme en un sufrimiento por estar ahora fuera del aula 14 haciendo esta conversación. Porque de hecho ese extrañar el aula no nos gana en el lado del sufrimiento, porque si no, no estaríamos haciendo esto. Es decir, el aula es insustituible, pero sin el aula hay cosas que podemos hacer también. Pero dentro de extrañar el aula, algo que está permitiendo esta situación de la virtualidad, por llamarlo así, aunque la palabra no sería no es la mejor, virtualidad, de la distancia, es que extrañamos los temblores que hay en el aula. Nunca me di cuenta tanto como en estos días de ese momento de inicio de la clase, ¿no? Esos murmullos, esa vacilación que tiene el que va a empezar, que bueno, también se repite un poco acá, que hay una vacilación, pero los murmullos y ese estado de expectación al comenzar es inolvidable. Hablando de inolvidable y deseable y extrañable, la invitación de hoy estuvo ilustrada con una imagen de la película Nostalgia de Tarkovsky. Una película que tal vez a la cual volvamos en cada uno de estos episodios con algunas de sus imágenes, a presentarnos con esas imágenes. La idea de la nostalgia tiene relación con el extrañar, pero también habría que pensar si la nostalgia no se empantana mucho por el amor al pasado. Bueno, los tangos, hay un tango que se llama Nostalgia, y el tango atestigua esa idea del goce de la nostalgia, ¿no? Bueno, el aula, no sé qué más decir del aula, todo se extraña del aula, que no hay aquí la risa que hay en el aula, el bostezo que hay en el aula, porque hay bostezos a las 21:30, a las 22, la fatiga. Se extraña a quienes comen a esa hora en el aula, quienes escuchan la clase comiendo, tomando café, quienes están en estado de distracción, el micrófono como arrogancia. Esta situación también tiene la arrogancia de la
de la exposición solitaria, apenas apoyada en un diálogo, en un rostro que acompaña. Bueno, se extraña todo del aula. Se extraña la retórica de la pregunta, se entiende, se escucha, esa pregunta que apela al deseo de la compañía. Las ideas necesitan compañía. Por eso yo agradezco mucho tu presentación y el apoyo en el diálogo, porque es una gran compañía, no solo personal, las citas que trajiste, las citas como ese estado de compañía. Bueno, al final de esa presentación del extrañar el aula se plantea una expresión que vale la pena subrayar, que es disímiles soledades encendidas. La idea también de lo no similar, de lo disímil. Y esto también tiene relación con lo que decíamos de tener precauciones con la idea de la totalidad. Si algo nosotros podemos aportar en estos debates es el dolor de la coerción a la totalidad. Porque lo conocemos en los grupos, en todos los grupos, en los grupos escolares, universitarios, en las comisiones, en las cátedras, en las familias, esa coerción a la similitud. De hecho, hay una palabra que no usamos, que es la de relación con el semejante o relación con el prójimo. De prójimo tomamos la idea de proximidad y de cercanía. Pero la idea de semejante, como está muy en el borde de la mismidad, de la identificación, de lo mismo, sospechamos y nos resistimos a eso. Entonces, cuando hablamos del espacio en común, hablamos de espacio de cercanías y distancias, y las dos cosas a la vez. Porque la idea de la cercanía también totalizaría que estar en común supone estar cercanos siempre, y todo el tiempo, y en las ideas, y en los gestos, y bueno, solo pensemos en el estar en pareja. El estar en pareja o el estar en esa cercanía amorosa con otra sensibilidad supone también el derecho a la lejanía, el derecho o el placer y el goce y el deseo y la necesidad, como que queramos llamarlo. Entonces esa idea de que el aula es un momento de disímiles soledades, es muy clara la idea de que en el aula hay soledades. Y que por momentos se encienden de un modo disímil, es un gran recuerdo del aula. Bueno, respecto a la solidaridad, vos has planteado algunas cosas que yo no tenía previstas, pero como la de la mutualidad, la idea de lo mutuo. Yo me quedé preocupado el otro día porque rápidamente queríamos distinguir, queríamos salvar la idea de solidaridad, la necesitamos, y encontrarle una forma a la idea de solidaridad que nos ayude a estar en este momento. Y para separarla del altruismo, la beneficencia, vos hoy hablabas de la limosna, de la buena conciencia, dijimos que era la común alegría de dar la cercanía. Y hoy tendríamos que decir una común alegría, no es la única, porque si no volvemos a totalizar nuestra idea de lo común. Y ese punto de que aun cuando no queremos, totalizamos, es un efecto del poder universitario, ¿no? Más allá de que nosotros, porque la universidad también es el Estado, Vero. Nosotros hoy estamos, esta convocatoria, ahora hay 310 personas, muchas son formamos parte del Estado universitario, una institución estatal, pública, gratuita. Pero un problema de estar en la universidad es que aun cuando queremos salir de lo peor del poder,
no podemos, porque el curso universitario inmediatamente es total. Y entonces un pequeño detalle que advierto en esa totalización desde el poder universitario es decir, bueno, vamos a dejar de hablar de solidaridad como filantropía y vamos a hablar de solidaridad como la común alegría de dar la cercanía. Es muy linda la idea de dar la cercanía, pero solo el hecho de poner ahí el artículo arruinó la idea, arruinó su disidencia con el poder y se incrustó ahí necesariamente. Ese es un problema, bueno, que lo atravesamos, pero tenemos que admitir. Uno de los problemas del discurso en la universidad, aun cuando sea después de hora, porque nosotros, como vos decís, queremos hacerle todo el tiempo trampas a la institución. Y esto es de... Pero hace un rato alguien preguntó, ¿está grabada la clase pasada? Y nosotros vamos a contestar, no está grabada o está grabada parcialmente. La idea de clase se nos vuelve a imponer, ¿no? Y con la idea de clase se impone un modo de totalización, un modo de dominación en el modo de pensar y que se expresa en uniformizar que una cátedra y quienes están cursando este año hablen como habla este discurso, ¿no? Y entonces que claro, que nadie ponga a partir de ahora la común alegría, ¿no? Es un riesgo constante ese. Una de las cosas que yo hoy pensaba era que la idea de solidaridad en el libro Estancias encuentra una figura que es la de la gauchada, que me parece que vale la pena recuperarla, ¿no? Primero por la palabra, la deriva que tuvo la palabra gaucho ahí, de ser una palabra cuestionada por la cultura, porque el gaucho era un desacatado del Estado, era quien vivía por fuera del Estado. La idea de gauchada, cómo se transformó en un encanto, ¿no? En ofrecer a alguien que nunca antes se ha visto y que no se volverá a ver, ofrecerle, dar algo o darle algo a alguien que sin esperar reciprocidad, que es otro lugar que hay que pensar la solidaridad sin reciprocidad, no el dar esperando la devolución, que es el problema de la beneficencia y la filantropía, sino el dar por el solo dar. Una de las cosas que habría que pensar es que, yo lo decía a propósito de las películas y novelas sobre el fin del mundo, donde se ve un montón de gente desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa para no enfermar, no contagiarse, no morir. Traicionar, matar, dejar perder un amor, perder una amistad, cualquier cosa. Porque en el estado de desesperación, o ese estado de pánico, desesperación, se pierde la brújula. Entonces ahí aparecen, en las películas aparece también, y en la desesperación aparece la solicitud de eso, que aparezca un poder que discipline. Y que si esa disciplina ayuda a salvar vidas, que castigue. Esto es a lo que estamos asistiendo hoy en el mundo. La solicitud de que el poder discipline y que no escatime recursos para que esa disciplina sea eficaz. Lo que sabemos es que el disciplinamiento y el castigo no sirven, no alcanzan y muchas veces no sirven. Entonces, ahí me parecía que había que plantear que además de gobernar, se necesita encantar lo común. El deseo de cercanías que dan el dar. Y me acordaba de
de una cita que solía hacer Ricardo Piglia, de Paul Valéry, que decía que los estados, además de gobernar, necesitan una ficción, el encanto de una ficción. Y tal vez, como nosotros no desvalorizamos, todo lo contrario, la idea de ficción, lo que cuestionamos es la idea de verdad. Pero también la idea de ficción aparece bajo la forma de encantar el dar, de encantar lo común. Y esto no lo pueden hacer los estados. Esto es un punto... No sé si lo podemos hacer las universidades, o ese habla del Estado que es la universidad. Si lo puede hacer un vivo en Instagram, si lo puede hacer un tweet, un libro, o un encuentro encantador de furias que deciden protestar en común. Bueno, quería plantear eso, ¿no? De la idea del encantar lo común, del encantar el dar como un modo de salir de las lógicas solidarias habituales. Aquí hay como alguna cosa, todas las sensibilidades que estamos acá, ahora escuchando, creo que nos duelen los episodios que estamos viendo en el mundo de ese salvarse como se pueda, ese episodio de la desesperación, del pánico. Yo anoté 3 para solo plantear, aunque son tantos pero estos 3 yo creo que alcanzan como para dar un pantallazo. En un ascensor de una casa de departamentos en un barrio de la ciudad, creo que en San Cristóbal, se vio este cartel. Si sos médico, enfermero, farmacéutico o te dedicas a la salud, andate del edificio porque nos vas a contagiar a todos. HDP. Y lo más curioso es, miren esto, firmado tus vecinos. Si no firman tus enemigos. Es decir, recupera ahí la idea de vecino, que es una idea preciosa, pero que bueno, en los últimos años un grupo político que tiene mucha influencia en las clases medias la ha transformado en una palabra que puede firmar una amenaza como esta. Esto es yo quiero transmitir esto. El cartel en sí mismo es violento, amenazador, discriminador, inconcebible. Pero que ese cartel esté firmado con una palabra tan amable como tus vecinos es algo que nos tendría que llevar a pensar, ese contraste de la violencia y las palabras amables. La otra cosa que leí es que un grupo racista, neonazi, supremacista, amenaza con salir a propagar el virus entre la comunidad judía de Nueva York. Y es verosímil esto transformar, no sé cómo, es verosímil, es posible transferirlo a muchos ataques no sé, a minorías, a anomalías, a rarezas, a la vida no mayoritaria, a la vida que es la vida que la normalidad quiere salvar. Y la otra, no sé cómo no es, el otro dibujo, ¿no? Bosquejo del horror, es lo que pasó con la jefa de terapia intensiva del hospital Vera Barros de la ciudad de La Rioja, que tenía el test de coronavirus positivo, y le incendian el auto, le dejan un cartel, esa idea de que vuelve a aparecer un cartel ahora en el parabrisas del auto incendiado que dice: ratas infectadas, váyanse. Bueno, esta situación me parece que se desliza rápidamente a lo que está pasando con el odio a quienes habitan las cárceles. Esa idea de que... Porque ratas infectadas, váyanse, a una médica o a una enfermera nos vas a contagiar a todos HDP, o infectar a la comunidad judía con el virus.
están como aclarando las voces que en las empresas comunicacionales en estos días plantean el horror de la salida de las personas que están encarceladas. Nosotros no vamos a cuestionar las cárceles solo ahora, ¿no? No se entiende cómo en la civilización actual todavía existen esas instituciones. Pero digamos también que las cárceles son las instituciones que más desnudan el encierro y la violencia, pero que así están los hospitales psiquiátricos, y muchas veces nosotros que trabajamos en los hospitales psiquiátricos los hemos denunciado con las mismas razones por las que denunciamos las cárceles. O la institución universitaria también como un lugar de encierro, o las familias como lugares de encierro. Las cárceles plantean el encierro en su manera más cruel, desnuda, cruda, digamos. Y ahí me parece que, por supuesto, no vamos a repetir ahora cosas que todos pensamos, de que el derecho a la salud está por encima de cualquier proceso penal, pero que se demoniza a quienes habitan en las cárceles, se piensa que son todos asesinos, peligrosos, violadores. Esa demonización, esa idea de lo punitorio como un modo de corrección, de transformación, y sabemos que es una gran mentira de la civilización. No vamos a decir todo eso que sin embargo digo, pero quería plantear una cosa que es que la distinción entre cercanías, cuando nosotros hablamos de las cercanías que se dan, porque nosotros hacemos un elogio de la cercanía, del don de la cercanía, de esa cercanía que por momentos decide el común estar. No porque, de nuevo, volvamos a decir, si no tenemos que totalizar cercanías que estén condenadas a estar siempre. Por momentos deciden el común estar. Esa idea de poder decidir el común estar. Y la distinción con los hacinamientos, los hacinamientos de los encierros. Hacinamiento no es cercanía. Hacinamiento es amontonamiento, apilado, depósito, y es menosprecio de la vida. Entonces me parece que en este momento que estamos planteando el tema de las cercanías, tenemos que responder conmovidos y doloridos por las situaciones de hacinamiento. Entonces, cuando decimos que no todas las vidas fragilizadas pueden refugiarse en sus casas porque muchas veces no tienen casa, o los espacios que habitan son espacios de hacinamiento, vuelve la palabra hacinamiento. Los campos de refugiados son lugares de hacinamiento, muchos espacios habitacionales en Argentina, llamadas villas, son espacios de hacinamiento. Nos tiene que doler el hacinamiento y nosotros tenemos que pensar esto, es decir, porque nos interesa una ética de las cercanías, una política de las proximidades, y el hacinamiento, y en este caso las cárceles, o los hospitales psiquiátricos, o ¿cómo se llama? Los depósitos de la pobreza, de las vidas empobrecidas, nos tienen que por lo menos despertar una indignación y una vacilación al estar hablando de estas cosas acá, hablar en público de estas cosas. ¿Tenés, Vero, más o menos cuánto tiempo llevamos? Y son 10:15 pasadas y arrancamos más o menos puntual. Hay que ver si te avisa el vivo ahí. Bueno, entro a hablar de la idea del problema del Estado y el mercado, y ahí me había planteado el problema de la mano dura sanitaria que planteé el otro día, y hoy quiero introducir otro tema que es el del bien común. Se nota que estamos interesados, que necesitamos trabajar aquellas cosas, aquellos enunciados que pueden ensuciar o dinamitar el deseo de pensar lo común.
Uno es el sentido común, esa expresión que nos... ¿Qué decir? El sentido común es una expresión que impide la posibilidad de pensar. Y la otra, es decir, ya aparece la idea de lo común utilizada en el modo de la totalidad, de la masificación, de la uniformidad, de la normalidad. De hecho, es un sinónimo, normalidad y sentido común. Y otra cosa que me parece entonces que tendríamos que trabajar para liberar a lo común, del sentido común o del discurso del poder, es la idea del bien común. Y este punto tiene mucho que ver con la discusión de la idea de Estado. Porque la idea del Estado supone desde Hobbes en adelante que el Estado representa al bien común. Bueno, quería como plantear esto, pero en relación al Estado y mercado, yo creo que si hay que elegir, y en este momento hay que elegir entre el mercado y el Estado. Yo elijo por el Estado, elijo por una autoridad pública que decida, contenga, informe y frene, limite las crueldades suicidas del mercado. Yo sé que esto es discutible, pero en este momento me parece que... Y además estamos hablando de una institución del Estado. Bueno, me aparece el cartel finalizar ya. Me decían que aparece unos segundos antes, un ratito antes. Por ahí se puede finalizar y retomar. Bueno, termino cuando termina y retomamos en 5 minutos. Sí. La política, ¿cómo distinguir el Estado de una política de la cercanía y de una ética de los cuidados? Este sería nuestro problema. Es decir, no reducir al Estado la idea de que tiene que generar la política de cercanías. El Estado hace lo que hace y, como decíamos la vez pasada, abraza un sanitarismo duro. Un sanitarismo duro que por momentos se enlaza con la policía, con la gendarmería, con el ejército. Entonces, aquí voy a introducir el problema de la idea de bien común. La idea de bien común, una de las cosas que nos plantea es que calcula la conveniencia de una totalidad. De hecho, la idea de bien común dice, bueno, lo que es bien para todos, para la mayoría, y asume la representación y se autoriza a hablar en nombre de la totalidad. Y nosotros, está bien que el Estado haga eso, el Estado no puede hacer otra cosa, pero nosotros no podemos reducirnos a pensar como piensa el Estado. Es distinto a cuestionar la necesidad que tiene el Estado de garantizar la salud, la soberanía alimentaria, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Son como cuestiones distintas. Nosotros dentro de esos derechos garantizados tenemos que plantear una política de las cercanías y una ética de los cuidados. Es nuestro tema el de la cercanía. Entonces, tenemos que los poderes dicen qué está bien, qué hace bien y qué hace mal al conjunto, y qué hace bien y qué hace mal a la totalidad, qué hace bien y qué hace mal a la mayoría. Y entonces amparan a las sensibilidades o a las fragilidades que se ven subyugadas por esa protección. Es decir, díganme qué me hace bien, sería. Que es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Esto que es una pregunta que tenemos que hacernos. Esta decisión del Estado, de la cuarentena, ¿nos hace bien? Y bueno, en un sentido sanitario nos hace bien porque nos protege, pero en otros sentidos no nos hace bien. Tenemos derecho a decir eso otro también. O por lo menos de detectar qué es lo que nos hace mal. Porque lo que nos hace mal, y esto es lo que nosotros tendríamos que decir, no es solamente lo que está pasando en esta situación de aislamiento
esta precaución de la cuarentena sanitaria. Lo que nos hace mal, me parece que es percibir cómo se nos presenta la vida que estamos viviendo. Y como no soportamos la conflictividad de poner de entrever el malestar de la vida normal, me parece que huimos buscando que vuelva a la normalidad de alguna manera. Este me parece que es el punto. Rehuimos a la conflictividad que supone pensar la vida que estábamos viviendo antes del virus. Porque eso es de una gran conflictividad y esta situación la ha aumentado. Decíamos, la pandemia es una lente de aumento. Lo otro que quería decir es que no hay el bien común. El Estado habla del bien común. No hay el bien común. Es una figura totalizante. Los Estados hablan así. No se puede pretender que lo común sea uno solo. Y eso es lo que nosotros tenemos que... Por eso hablamos de cercanías y distancias, de proximidades y lejanías. Se trata no de el bien común, o de un común, o de un bienestar que es uno solo, sino de bienestares y malestares, y voy a usar esta expresión, desparramados, en dispersión de intereses y afectividades. Este espacio que tenemos tiene que pensar ese desparramo y esa dispersión de afectividades. El Estado no puede pensar eso. Eso lo pensamos nosotros. O sea, nosotros pensamos estados de dispersión. Vale decir que, para decirlo de alguna manera, el desafío que tenemos es pensar la no totalidad comunitaria. Por eso nos negamos o yo trato de resistirme al uso de la palabra comunidad, al uso de la palabra colectivo. Terminamos hablando tan raro porque nos resistimos al uso de las palabras que sirven para enterarnos de qué se está pensando, porque nos resistimos a la idea de grupos, a la idea de comunidad, a la idea de colectivo. Pero por esta razón, porque queremos pensar no totalidades comunitarias, no totalidades grupales, no totalidades colectivas. Y a esas no totalidades las llamamos estares en común, estancias en común, circunstancias de cercanía y distancia. Tenemos que inventar todo el tiempo nombres que no queden rigidizados. A nosotros nos preocupa los conjuntos cerrados. Esa sería la idea. La unidad como coerción a la totalidad. Si algo aprendimos en todos estos años de trabajo en grupo, es que no se trata de una unidad. Que si hay algo que se parezca, hay una ficción de unidad, es porque hay un efecto de coerción. Aunque más no sea el miedo a presentarse como rareza. Entonces a mí me parece que una de las cosas que lo que los estados no pueden pensar es que la vida transcurre en paralelismo de bienestar y malestar. Que hay paralelismos, eso queda claro. Paralelo a esta conversación hay en este momento aullidos de dolor a 30 minutos de donde están mi casa y la tuya, Vero. Esos aullidos de dolor están en paralelo. Es decir, no podemos escucharlos, no los escuchamos, porque si los escucháramos no pudiéramos hablar. Cada tanto colisionan esos paralelos. Las paralelas son dos líneas que se tocan solo en el infinito. Ese infinito aparece como choques convivenciales. De pronto, alguien tirado en la calle, cuando caminamos, es la colisión de ese paralelo. Esos choques son admitidos en las empresas de comunicación como notas de color, como anomalías, como excepciones, como escándalos. Pero me parece que es la conflictividad de esa no totalidad comunitaria. Que en paralelo hay quienes tenemos el lujo del aislamiento y hay quienes tienen la condena del hacinamiento. Y así dicho, ¿no? El lujo del aislamiento
en nuestras casas y la condena del hacinamiento. Bueno, no se corta, ¿sigo? Ya tiene que estar en eso. Bueno, yo haría una pausa aquí. Sí, faltaría Dale. el tema, la atención del terror como encerrona, tomar la idea de terror y encerrona de Ulloa y pensar cuáles son las astucias para abrirse a lo venidero. Eso me parece que es un punto que daría ganas de pensar. Y la otra cuestión es la compulsión a la productividad que tienen las normalidades para imponer en esta cuarentena: tenga una vida productiva, rinda, tenga un día exitoso, haga algo todos los días. Y esta cosa que se está advirtiendo al detener provisoriamente el capitalismo, porque se ha detenido provisoriamente el capitalismo, fragmentariamente, claro, porque el capitalismo no se duerme, sigue funcionando en donde puede y está preparando y alcanza con ver las publicidades cómo aprovechan la cuarentena para incentivar el consumo. Pero una de las cosas que esta suspensión, esta demora, este pequeño apagón que tiene la productividad muestra es que hay otra posibilidad de estar en la vida. Yo ahí incluiría algo que me gustaría pensar, que es un estar que podríamos llamar un estar en la austeridad de la alegría del vivir. La alegría del vivir tiene una forma austera. Bueno, eso lo retomamos algo en la próxima parte. Nos detenemos unos 5 minutos y retoma Vero con las preguntas Dale. Y bueno, y un ratito más y cerramos. Bueno, dale. Hasta luego. Ahí veo una pregunta. A mí me parece que la idea de el común cuidado, como tiende a totalizar, es una expresión que es fácilmente absorbible por el sentido común. Por eso es poco lo que se ofrece como distinción, pero es enorme las consecuencias. Aceptar que se trata de un común cuidar, que no es el común cuidar, no podemos hablar como el Estado. Y decía que el lenguaje universitario constantemente nos traiciona porque hablamos de un modo totalizante. Eso es una cosa que es tan difícil de luchar contra eso, pero bueno, cuando nos equivocamos y hablamos como si fuera el poder estatal, lo tenemos que admitir. Había una pregunta sobre los diferentes estados. A mí me parece que cuando me refería a la idea de estado, cuando en relación a la tensión entre Estado y mercado, ahí estoy como pensando en un tipo de Estado que se oponga a las decisiones del mercado, las límites, las condiciones, las reglamente, un Estado que frene, no sé, en esta circunstancia sería terrible que el Estado no pueda tener la coordinación de todos los recursos de salud, que los recursos del mercado privado de la salud no, voy a decir una palabra que es difícil, no se socialicen, es decir, no estén en disposición de la común necesidad territorial. Y ahí hay otro tema, ¿no? El problema de las fronteras nacionales. Tendría que haber un común cuidado planetario. En ese sentido, bueno, estamos hablando de un Estado o formas estatales, no cualquier Estado, sino formas estatales que resistan no, me distraigo viendo a ver si aparece Vero, que resistan las arbitrariedades y crueldades del mercado. Es decir, hay una frase que va a pasar a la historia y es la frase: muchachos,
llegó la hora de ganar un poco menos. Bueno, ahí esa frase me parece que está planteando un freno. No sé si va a ser suficiente o no. Esa frase no es suficiente para ese freno. Es una frase que habla de un Estado que discute con el mercado. Ahí estoy. Bueno, dale. Agarré empezado. No sé qué decir. Tomé algunas de las preguntas que acababa de ver, pero mientras te esperaba para retomar vos entonces las preguntas. Bueno, acá Aye y Dali me han mandado algunas de las cosas que fueron pasando y están como agrupadas yo las fui agrupando en algunas cosas en torno a lo común, algunas en torno al extrañar, algo sobre el lenguaje y muchas en torno al Estado. De lo común preguntaban si el común reír, decían, ¿no? Si el común reír es como un reír. Después preguntaban a qué se refiere con que el común necesita inventar una lengua que las hablas del capital no puedan absorber. Después aparecía el sentido común, decían del sentido común al sentido en comunidad. Preguntaban si hay semejanzas entre moral y sentido común. Preguntaban si las certezas no se encarcelan. Decían también el lenguaje es de corte universitario, para quién hablamos, para quién escribimos. Después en torno había otros comentarios en torno a lo de los vecinos. Decían que entre gauchada y guachada cambia una sola letra. Decían que firmar con pluralidad exime de cualquier responsabilidad. Y después, en todas las que aparecieron en torno a los estados o al Estado, antes del extrañar, decía extrañarnos como volver a extrañarnos y hasta extranjeros de nosotros, y decían que se extraña el no entiendo nada y un alivio escuchar todo lo que se extraña. Y en torno a los estados o al Estado decía, el Estado encanta, el sentido común es un modo encantado del rebaño, son modulaciones del encantamiento y el modo de organizar los cuerpos. Después preguntaban si la facultad es un lugar de encierro o de encuentro. Hablan de encierros encantados. Después preguntaban, ¿el Estado frena las crueldades del mercado o las administra? Tengo a la gata que se me está interponiendo. Preguntaban también, decían, ¿existe el bien común cuando uno tiene diferentes interpretaciones del bien y del mal? Después decían, hoy en día se vio más que nunca la verdadera cara del Estado, es el brazo salvador de los mercados, sino cómo se explica la intervención en este momento. Al detenerse el capitalismo, las empresas no pueden hacer nada, se necesita el rescate del Estado. En vez de ahogarlos de una vez por todas, van al rescate de la economía. Entonces no se trata de elegir entre Estado y mercado, sino que ambos son dos modos de decir del capital, están cortados por la misma tijera. Y decían, el discurso de los privilegios olvida algo que pidió Marx, la crítica tiene que ser material y radical y práctica, si no es todo biribiri culposo de clase. Que la crítica sea radical quiere decir que no hace bandera, sino que es una militancia micropolítica en los rincones. Y hay también otros comentarios en torno a lo último que planteabas, decían, no soportamos ver nuestro elevado estado de vulnerabilidad, estar en austeridad en la alegría del vivir. Y a mí me interesaba lo que no dijiste, que era esto de la encerrona y de astucias para abrirse a lo venidero u otras posibilidades de estar en la vida, que es de las cosas que a mí más me interesa. Algo de todo eso. Las cosas que hay una discusión sobre el papel del Estado que está muy bien, hay que pensar mucho todo eso. Sí. Yo no quiero ahora rápidamente resolver algo tan difícil como el lugar del Estado. Creo
creo que más allá de todo coincidimos, y está bien que pensemos por ese lado, que o por las limitaciones o por las complicidades, el Estado hay cosas que no puede, no sabe y no quiere, o que teme incluso. Y a eso es lo que nos mueve a pensar lo que podríamos llamar esa ética de las cercanías o política de los cuidados, por fuera del... Yo comentaba la vez pasada que creo que lo planteé en uno de los primeros argumentos de la primera clase, ese protocolo del gobierno de México que planteaba cómo decidir a quién salvar cuando habían pocos recursos, si a alguien de 65 o a alguien de 25, no me acuerdo la proporción. Y ahí en ese protocolo se planteaba cuánto tenía, es decir, una cosa práctica y racional, que era estadística, cuánto podía vivir alguien de 25 y cuánto podía vivir alguien de 65, y entonces ahí administraba el recurso. Y no concebía la idea de común cuidado, la idea de que en el estado de común cuidado las sensibilidades podrían decidir qué hacer. Es decir, que alguien podría desear tener el derecho a decidir. Y por ahí el derecho a decidir ceder la vida. Entonces me parece que en el común cuidado, esa idea del dar, hay toda una cuestión de la ética de la cercanía, es muy difícil de pensar. Y que queda claro que el sanitarismo y el Estado no las piensan. Y también queda claro, y esto duele decirlo, que nosotros no estamos entrenados a pensarlos, recién ahora las estamos pensando. Como estamos pensando algo que en estos días nos duele en la piel, nos duele en el cuerpo, nos duele en las noches, nos duele, que es la falta de un abrazo, la necesidad del abrazo. Y estamos pensando algo que habíamos pensado hace 70 días, era que una vida sin abrazo tal vez no vale la pena de ser vivida. Que nos negamos a vivir una vida donde no puede haber cercanía. Y esto no lo digo para trampear a la cuarentena y entonces ir y salir y abrazarnos. Lo digo como percepción de algo que si no quedaba invisibilizado. Y me parece que en ese abrir lo venidero, me parece que se abre una proposición. No puede haber una vida, no queremos una vida, no deseamos una vida. Hay un común bienestar. No sé si es el común bienestar, pero hay un común bienestar que está tratando de abrirse paso y decir no queremos una vida sin el abrazo, sin la cercanía, sin la ternura, sin la suavidad. No queremos morir sin una despedida, sin una mirada, sin una mano. Esa idea de morir en soledad, de morir en aislamiento, de morir sin el soporte, no me sale, pero más que nada, sí, sin la vibración de una piel amada. Sin la mirada. Es decir, el decir esto me parece que es abrir un venidero distinto. Como plantear alguna cosa que... Digamos, un porvenir sin esto no. Porvenir sin esto no. Bueno, no sé si tenés... Yo igual en base a eso pensaba en lo que decías recién, que el extrañar un abrazo no evite pensar los miedos, pues me parece que hay algo de lo que está pasando ahora que deja inmovilizada muchas vidas o muchas intenciones que tienen fuertemente que ver con cómo se subió el volumen a los miedos. En esto que vos ubicabas de vivir en relación al terror, que nada, cuando lo leí me dio como una cosita fea. Pero es esto, de que el terror es un modo de gobierno, claramente. Por ahí es el extremo. En estos días
lo llamé a Alfredo Moffat para preguntarle cómo estaba. Y luego de los chistes de humor negro que hace Moffat, que ahora me olvidé cuántos años me dijo que tenía, pero más de 80, estuvimos conversando de algunos lugares clásicos para pensar el miedo, sobre todo cómo lo pensaba Pillon Rivière. Y hay algunas cuestiones que me gustaría pensar, pero con mucho cuidado, ¿no? Pillon viene de una generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y que pensó el tema del terror, el pánico, la incertidumbre, y muy apoyado en las ideas europeas, como todo el pensamiento psicoanalítico en Argentina. En ese momento, el pensamiento de los ingleses, bueno, ellos veían que uno de los problemas del terror es que no haya fuera del terror. Ese es un punto. Que no haya un por fuera del terror. O sea, no tenés a dónde ir. En donde estés, te persigue el miedo. Ese es un punto. No hay un lugar, porque ni la casa es un refugio, porque ustedes vimos que uno entra a su casa, ¿qué hace? Se saca los zapatos, toca el picaporte, desinfecta el picaporte, me saca la ropa. Esa idea de que la carga viral está... Hoy leía un texto sobre el tema sobre las superficies de Judith Butler. Esa idea de que la carga viral está en la superficie de las cosas, en las maderas, en los plásticos, en las telas, hace que no haya un por fuera del terror. O sea, el terror puede estar en cualquier lado, ni hablar de la cercanía. La otra cosa es que no se puede prever el fin del terror o del miedo. No hay fin. Europa adelanta, lamentablemente esa frase hoy tiene otro sentido, y se va viendo que no hay un final de la cuarentena, no hay un estar a salvo. Que no permite esa cosa que llamamos que abraza el miedo, ¿no? Es decir, sana, si no sana hoy, sanará mañana. La idea de que puede haber un mañana, un fuera del dolor, un después del dolor, un final del dolor. Todo eso no está. La otra cosa que ocurre es que, y esto me lo recordaba Alfredo, Pillon hubiera planteado que acá esto no se trata ni de paranoia ni de depresión, sino de incertidumbre, me decía. Y tiene razón, porque la paranoia identifica un enemigo del cual puede protegerse. En cambio acá el virus se puede identificar como enemigo, de hecho se lo llama el enemigo invisible, pero la paranoia no logra protegerse nunca de eso, porque está totalmente amenazada, digamos, no alcanzan las precauciones ni las sospechas, todo el tiempo está amenazada. Entonces, una frase que decimos, bueno, finalmente, después de todos los cuidados, estamos entregados a la suerte, ¿no? La otra cosa, la depresión, Pillon decía que la depresión se abraza a lo perdido. Es como si literalmente se abrazara a lo perdido y no lo suelta. Y si se ahoga abrazando lo perdido. Que eso puede ocurrir, que haya un abrazarse a la normalidad y no queramos, porque esta época va a ser conocida como la época de los grandes desprendimientos de esas lógicas de normalidad, de esas rutinas, de estos lugares comunes del vivir. Y entonces ahí aparece la idea de incertidumbre, cuando no te podés, decía Alfredo, no sabes por dónde viene el ataque, ni sabes qué vas a perder, viene la incertidumbre. Porque decía, bueno, si supiéramos que vamos a morir, pero bueno, por ahí no nos pasa nada, entonces tampoco queda claro si vas a perder o no. Yo, después de hablar con él, hice un tuit planteando esta idea y bueno, pensando que eso que se llama incertidumbre es lo que está más próximo de la angustia. Y llamo angustia aquello que no se puede traducir.
De hecho, es lo intraducible. Es lo más extraordinario, lo más amoroso que tiene la vida que habitamos, que hay zonas intraducibles. Y así como vos decías que se puede vivir como sufrimiento el extrañar, el sentido común ha instalado que la angustia es un lugar temible, un lugar horroroso del cual hay que desprenderse. Pero para nosotros hay que reivindicar la angustia como un lugar de lo intraducible. Porque si hay algo intraducible en la vida que habitamos, no puede haber totalidad. Es decir, hay algo que está fuera de todas las clasificaciones y que ningún Estado va a poder gobernar. Y eso es importante, es fundamental. La otra cosa que presenta esta situación, yo dije que es una situación que no tiene límite, no tiene afuera. Y otra cosa que tiene es la inminencia. En cualquier momento te puede pasar algo. Y esa indeterminación que no da descanso. Me parece que ahí la pregunta es cómo abrirse paso a lo venidero en una situación donde tenés la vivencia de que no hay afuera, porque la palabra venidero es justamente la palabra que alumbra la idea de un afuera, como un porvenir. Pero es un porvenir indeterminado. Y el sentido común quiere un porvenir determinado, o sea, quiere un destino, quieren que le aseguren que vuelve la normalidad que tenía, la vida que tenía. Y esta pregunta es terrible. ¿Queremos volver a la vida que teníamos? Es una oportunidad de no volver a la vida que teníamos. Yo no digo que se terminó el capitalismo, ni que... pero se abrió lo que yo creo como una suspensión, un apagón en ese vértigo de productividad. Y el solo hecho de hacernos la pregunta de si queremos volver a la vida que teníamos y dicha de otra manera, si queremos volver a las aulas que teníamos, cómo queremos a la conversación pedagógica, cómo queremos habitar esta universidad. Es una gran pregunta, una hermosa pregunta. Ahí, en base a lo que pone Gonza, que antes decía que no leíamos los comentarios, él pone que quiere volver. Y yo pensaba, como suelo pensar muchas veces en cuanto a los estudiantes que tenemos en la facultad, estaremos aquellos que pensemos, también ahí Fernando se acordaba de que en los 10 años de la campo grupal vos hablabas por primera vez de la angustia como afección anticapitalista, que es como un texto que en general solemos trabajar bastante en la facultad. Así como estarán quienes necesiten sus normalidades con lógica de propiedad, con certidumbre, con sentido común, con garantía de futuro y demás, estaremos quienes sigamos haciendo críticas a esas formas de vivir y pensemos lo por venir. Y yo, perdóname que te vuelva a insistir con la fuerza que por lo menos a mí me parece que tiene lo punk en eso, porque ahí hay, más allá de todas las derivas que lo punk pueda tener, un modo de vivir con cierta crudeza que plantea esta suspensión de futuro, no con amenaza de esa peste, pero surge con toda la depresión como es en Inglaterra, con los jóvenes sin futuro. Tomaría precaución con eso de volver a las aulas y quiénes vamos a volver. A mí no me quedo muy cómodo con la idea de que vamos a volver quienes volvemos al sentido común y quienes volvemos a la disidencia. Porque ahí de nuevo volvemos a caer en dos totalidades. Nosotros también formamos parte del sentido común y la normalidad, no estamos por fuera de eso. No, pero no es lo mismo, me parece que no es lo mismo saber que se asume todo que no saberlo. Sí, pero igual no alcanza. Me parece que se trata de otra cosa, de volver al estado, de no rehuir el estado de conflictividad.
no es solamente saber, sino vivir el estado de conflictividad, vivir ese desgarramiento, ese dolor, esa vivencia que se tiene de que tal vez lo que estoy pensando no trasciende lo que yo quiero trascender, que lo que estoy pensando recupera sin que yo me dé cuenta aquello contra lo cual quiero discutir. Eso es insoportable. Es decir, no podemos decir, bueno, nosotros ya estamos por fuera del sentido común y pobres los que siguen viviendo el sentido común. No, pero me parece que hablar de críticas estamos invitando a un estado de conflictividad, pero fundamentalmente no, pero ¿cómo decirlo? Porque no quiero apelar al fundamento. Tenemos la urgencia de invitarnos a estar ahí, y no sé si decir nosotros, porque tampoco la cátedra es un nosotros totalizado. ¿Cómo hablar? Lo que mejor nosotros podemos transmitir es que no sabemos cómo hablar de estas cosas, no sabemos cómo hablar del Estado, no sabemos cómo hablar del estar en común, que todo el tiempo tropezamos con los modos habituales de llamar a las cosas. Y no es un solo el modo habitual, es el modo de pensar. La gramática es como la materialidad del pensamiento. Es decir, la gramática permite fotografiar, inmovilizar a ese pensamiento que cree más dinámico, que en la oralidad cree que está sorteando las trampas del conservadurismo o de lo peor. Porque la gramática finalmente nos muestra cómo estamos en estado de sujeción o aferrados a algo que nos da seguridad. Entonces, bueno, lo que nosotros podemos transmitir es que volver a las aulas, cuando volvamos a las aulas vamos a ver si todo este tiempo nos ayudó y volvemos con más disponibilidad para soportar el estado de conflictividad, para escuchar aquello que nos perturba, que nos distrae, que nos duele, que nos lastima. También eso, ¿no? Pero no porque seamos santos de la conflictividad, sino porque sospechamos sobre las cosas que pensamos. Sí, me parece que ahí algo de un común posible es lo que hace que cuando se pisa el palito de la totalidad haya quien te pegue un codazo o quien te avispe, quien te avive en que estás cayendo en modos totalitarios. Creo que no hay esto que por ahí vos decías, es hacer críticas o hacer trampa desde ciertos lugares. De hecho, estamos planteando todo esto desde un vivo de Instagram que puede acercarse bastante a las formas más, entre comillas, del sentido común en estos tiempos, ¿no? El uso de las redes y demás. Pero me parece que no es sin estas cercanías que acompañan, que son las que ayudan a despabilarse y a pensar cada vez que caemos. No sé si se puede no pisar el suelo, creo que no se puede pensar sin pisar el suelo y las trampas en las que estamos. Pero me parece que en este pensar con o sostenerse en otros es donde está la posibilidad de no sin eso ir más allá, cada tanto más allá de eso. Pasa que para mí crítica va con disidencias, va con ternura, va con suavidades. Obviamente eso se endurece y nuevamente se forman capturas. Y no sabemos cómo vamos a volver, pero a mí también ahí no me agarra como mucho optimismo. Lo que dure la fiesta durará y nuevamente quizás se inventen otras normalidades de las que nuevamente tengamos que buscar formas para salir de ellas, o por lo menos tomar aire cada tanto, ¿no? Distinto quizás, pero ahí veremos. No sabemos, pero es muy posible que la cosa se vuelva a endurecer. Hablando nosotros estamos usando en este momento Instagram, tenemos que discutir si este es un lugar que nos conviene para pensar las cosas que queremos pensar. Es que no estamos usando un medio neutro. Estamos en este momento cautivos de una empresa que está ganando mucho dinero con su dispositivo, con esta aplicación. Entonces me parece que ahí una de las cosas que me parecía que era atractivo de Instagram era que podíamos tener una presencia efímera en la red. Incluso habría que discutir si queremos grabar
estos encuentros o preferimos que sean efímeros, se fumen al finalizar el vivo. No lo tenemos claro porque hay mucha solicitud de que esto se guarde. Y ahí, no sé, me parece si responder a eso no estamos respondiendo a una lógica de la acumulación, de la propiedad, de la captura y de la lógica que tiene esto que permite grabarlo, porque si lo permite grabar es porque algún beneficio tiene la empresa con que nosotros quedemos ahí con la grabación, como tiene un beneficio con que hagamos esto. En ese sentido, me parece, todo esto está para pensar. Yo propongo que la semana que viene nos volvamos a encontrar como a la misma hora, que en esta semana nos lleguen ideas sobre esto, cómo usar Instagram. Lo usan habitualmente. El otro día me mandó un audio Fabio Lacoya sobre los usos de Instagram. Me gustaría que pensemos un poco más sobre lo que estamos haciendo también. Bueno, yo por mí te dejo el cierre. Esto es lo último. Sí, bueno, nada, no sé si hay mucho más para decir. Miércoles que viene, yo recién cuando decías vamos cerrando me imaginaba al señor del micrófono que estaba haciendo señas en la puerta del aula para avisarnos que ya era la hora de terminar. Ese es un momento extraordinario de la clase, porque ahí el personal de Bedelía es gente que en ese momento quiere volver a sus casas, son trabajadores que quieren tomar el tren, y nosotros estamos ahí hablando, y entonces llega esa vacilación, y lo que estamos diciendo es más importante que la familia del Bedel, de la necesidad del viaje al Bedel, ¿no? Ese golpe, pisar la tierra, ¿no? Porque a veces hablando, de alguna manera sentimos que tocamos esas nubes deseadas, y bueno, a la hora de cerrar está esperando ahí porque se quiere llevar el micrófono, y se escucha el timbre de los que quieren cerrar la facultad. A esta hora, porque son las 11:10, ya nos hubieran hecho. Sí, por eso. Miraba el reloj y pensaba enseguida en eso. Bueno, hasta el miércoles que viene, entonces. Bárbaro. Bueno, nos vemos.